Bienvenidos a El Debate. Si alguien entrara hoy en la sede del Banco Central, destrozara el mobiliario, bloqueara las operaciones financieras y, no sé, se atrincherara rodeado de una masa ciudadana enardecida, lo llamaríamos, sin dudarlo, un golpe de Estado. Claro, o un asalto antisistema. A gran escala, vamos. Exacto, un asalto a gran escala. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, solemos envolver exactamente esta misma secuencia de hechos en una especie de postal de escuela dominical súper pacífica y edulcorada. Sí, con el filtro de absoluta serenidad puesto. Eso es. Y hoy vamos a quitarle ese filtro para mirar los hechos de frente. Vamos a analizar la naturaleza exacta de esta confrontación en Jerusalén. Porque, vamos a analizar un auténtico barril de pólvora institucional. Cuando te sumerges en el texto original, en el contexto histórico, la imagen estática del maestro apacible repartiendo bendiciones, simplemente se desintegra. Da paso a un choque de poder de altísimo voltaje en el centro neurálgico de Jerusalén. Una confrontación que, de verdad, sacudió los cimientos de la estructura de poder de la época. Totalmente. Y la pregunta central que abordamos hoy en este debate surge directamente de esos eventos. Es decir, ¿es la entrada y actuación de Jesús en Jerusalén la revelación indiscutible de una autoridad teológica y profética? ¿O estamos ante una estrategia de disrupción sociopolítica fríamente calculada para desmantelar el poder de la élite de su tiempo? Esa es la gran cuestión. Para dejar claras nuestras posturas desde el inicio, yo sostengo, y estoy convencido, de que cada acción que vemos en este capítulo es el cumplimiento meticuloso de un mandato divino que instaura un nuevo orden espiritual. Y yo defiendo, y estoy muy segura de ello, que al leer las mecánicas tácticas que el propio Mateo describe, el texto nos expone una auténtica clase magistral de subversión populista. Un cálculo político puro para quebrar a una institución religiosa que en ese momento se había vuelto intocable. Bueno, fíjate en cómo Mateo estructura el relato desde la mismísima primera línea. O sea, no estamos leyendo el diario de un revolucionario pragmático organizando un motín. Ya. Estamos viendo el despliegue exacto de un guión divino, un guión que había sido escrito siglos atrás. Cuando Jesús organiza su entrada en la ciudad pidiendo un asna y un pollino, el texto no nos deja adivinar sus motivos. No dice, buscó un medio de transporte humilde para empatizar con la clase trabajadora. Dice explícitamente que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Claro, pero... Es una revelación directa de su identidad. Incluso el famoso altercado con los mercaderes no es un boicot económico en sí mismo, es un acto de purificación sagrada para restaurar lo que él llama la casa de oración. Todo orbita en torno a la obediencia a Dios, no es un manual táctico de guerrilla urbana. Esa lectura tradicional es la que todos conocemos y evidentemente tiene sentido dentro de la narrativa de la fe. Pero me parece que ignora voluntariamente la logística casi militar que el propio Mateo plasma con un detalle asombroso. Militar. Me parece un adjetivo un poco fuerte. Piensa en el contexto sociopolítico. Estamos en la semana de la Pascua, Jerusalén está a reventar de peregrinos, o sea, literalmente desbordada, y la guarnición romana en la fortaleza Antonia está en alerta máxima por riesgo de sedición. Sí, era una época tensa, eso es innegable. ¡Menudo polvorín! Organizar mi entrada triunfal en medio de ese escenario requiere movilizar a las masas para usarlas básicamente como un escudo humano e ideológico. El ataque al templo posterior es un golpe certero a la yugular económica del establecimiento sacerdotal. Utiliza la opinión pública de una manera brillante para maniatar a los propios sacerdotes. El texto dice literalmente que temían al pueblo. Es una campaña de desestabilización impecable. Discrepo totalmente en llamarlo campaña de desestabilización, la verdad. Siento que eso vacía el acontecimiento de todo su peso mesiánico. Vamos al momento de la entrada. Jesús envía a 2 discípulos con unas instrucciones muy precisas. Id a la aldea, hallaréis un asna atada, decid que el Señor los necesita. Y luego viene la aclamación de la multitud, gritando «Hosana al Hijo de David». Aquí no hay un líder azuzando a las masas con discursos incendiarios contra los impuestos de Roma o la corrupción sacerdotal. Hombre, no hace falta dar un discurso explícito si tus acciones... Pero es que entrar cabalgando sobre un asna, asumiendo deliberadamente la antigua profecía de Zacarías, es la declaración inequívoca de que es el rey manso que viene en nombre de Dios. El pueblo lo aclama con un reconocimiento espiritual genuino, no como un agitador político.
lo ven como su libertador espiritual. Ya, pero no hace falta dar un mitin político si tus acciones físicas consiguen paralizar la capital entera. O sea, el versículo 10 es clarísimo sobre el impacto. Dice que toda la ciudad se conmovió. Sí, el impacto fue masivo. Claro. Provocar un terremoto social de esa magnitud, bajo la opresión del Imperio Romano, no es meramente un acto de devoción privada. Es teatro callejero al más alto nivel estratégico. Teatro callejero. Sí, piénsalo. Entra cabalgando mientras la multitud, que el texto recalca que era muy numerosa, tiende sus propios mantos en el suelo, cortan ramas para alfombrar el camino. Está generando una efervescencia mediática y social que hace materialmente imposible que los guardias del templo o los romanos lo arresten de forma discreta. Ya, entiendo por dónde vas. Se ha blindado por completo con el favor popular justo antes de lanzar su ofensiva contra la institución. Si intentan detenerlo ahí, provocan una masacre en plena Pascua. De epifanía colectiva, un cínico truco de relaciones públicas. Cuando la ciudad entera se estremece y pregunta ¿quién es este?, la multitud le responde «Este es Jesús, el profeta de Nazaret». Fíjate en la identificación que hacen. No lo ven como un general emancipador ni un caudillo que viene a bajar los impuestos. Lo identifican como un profeta. Reconocen una vocación muy por encima del simple ordenamiento jurídico terrenal. ¿Dices que la multitud reconoció algo puramente divino? Pero si ese fervor era únicamente espiritual y pacífico, ¿por qué su primera acción a la mañana siguiente fue un ataque físico y económico directo contra el centro del poder institucional? Bueno, para purificar el espacio sagrado. Y esto nos mete de lleno en el segundo gran escenario, el templo. Si fuera solo un maestro espiritual estableciendo un reino etéreo, se habría sentado tranquilamente en uno de los pórticos a impartir una lección sobre moralidad. Pero no lo hace. Entra y vuelca las mesas de los cambistas. Sí, la expulsión de los mercaderes. A ver, detengámonos un momento en cómo funcionaba esto, porque es crucial para entender la agresión. Todo varón judío estaba obligado a pagar el impuesto del medio shekel para el mantenimiento del templo. Exacto, el tributo del santuario. Pero no se podía pagar con denarios romanos o dracmas griegas porque se consideraban impuras, llevaban efigies de emperadores. Los cambistas controlaban ese cuello de botella financiero y a menudo imponían tasas de cambio abusivas a los peregrinos más humildes. Un negocio redondo. Totalmente. Al destrozar físicamente esos puestos, Jesús no está dando una simple charla sobre la avaricia. Está colapsando, de forma agresiva y literal, el sistema de recaudación que sostenía a la élite saducea. Es un sabotaje absoluto. Exactamente igual que la higuera que maldice ese mismo día. Ve un árbol frondoso pero sin fruto y declara, «Nunca jamás nazca de ti fruto», y el árbol se seca. Es una metáfora escenificada de la aniquilación inminente del sistema sacerdotal improductivo. Entiendo que, desde una óptica contemporánea y secular, veamos todo ese altercado en el patio puramente como un boicot económico o una lucha de clases. Pero, ¿qué ocurre inmediatamente después del caos material de volcar las mesas? ¿Siguen los gritos en el templo? Sí, pero el versículo 14 nos da la clave teológica real del evento. Dice, «Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó». Históricamente, las leyes de pureza ritual del Antiguo Testamento excluían categóricamente a los ciegos y a los cojos de acceder a ciertas áreas del templo. Se les consideraba ceremonialmente inaptos, sí. Exactamente. Al limpiar ese inmenso espacio del mercantilismo corrupto, Jesús no está simplemente atacando la cuenta de resultados de los saduceos, está derribando las barreras humanas y abriendo de par en par el acceso directo a Dios para los marginados. Ya veo por dónde vas. Déjame plantearlo así. Es como si el nuevo director de un hospital privado no solo despidiera fulminantemente a todos los administradores corruptos que inflan los precios, sino que en ese mismo instante abriera las puertas de par en par para operar gratuitamente a los indigentes directamente en el vestíbulo. Esa es una imagen muy patente. La acción destructiva a volcar mesas, expulsar a los mercaderes, está completamente subordinada a la acción restauradora de sanar y de impartir gracia divina. Por eso la higuera no es un panfleto contra el sistema financiero, es un juicio teológico sobre la falta de fe de los líderes de Israel. A ver, compro tu analogía del hospital porque ilustra a la perfección la dualidad de lo que ocurre ahí, pero fíjate en cuál es la reacción inmediata de la, junta directiva de ese hospital. Se indignan. El versículo 15 dice que los principales sacerdotes y los escribas ven esas curaciones maravillosas
Escuchan a los niños gritar «Hosana» y se indignan sobremanera. ¿Por qué se indignan tanto frente a un milagro de sanidad? Por ceguera espiritual. O porque se dan cuenta, en tiempo real, de que acaban de perder el control físico y moral del edificio más importante de la nación. Alguien, de fuera del sistema clerical, está ejerciendo de facto la máxima autoridad en su propia casa. Porque se trata de un profundo conflicto de autoridad espiritual, no de un problema de recaudación de fondos o de mantenimiento del orden público. Pero ese choque espiritual desemboca en un desafío legal y político inevitable, que es el tercer escenario fundamental de nuestra discusión. Al día siguiente, cuando la tensión ya es insoportable, el Sanedrín, la máxima autoridad, lo acorrala mientras enseña. Sí, le exigen explicaciones. Le piden sus credenciales. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ojo, no es una pregunta teórica de unos curiosos. Es una interpelación oficial en toda regla. Tienen el derecho constitucional, por así decirlo, de exigir que alguien justifique por qué altera el orden. Y la respuesta de Jesús demuestra una agilidad política asombrosa. En lugar de darles el pretexto que buscan para acusarle de blasfemia, les lanza una contrapregunta trampa sobre el bautismo de Juan el Bautista. Una pregunta magistral. Los deja paralizados. El texto nos muestra la brillantez de esto cuando relata las deliberaciones de la élite. Piensan, si decimos del cielo, nos dirá por qué no le creímos. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Claro. El Sanedrín queda atrapado en su propio pragmatismo. Cuando Jesús remata diciendo «Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas», no está impartiendo teología profunda. Es un jaque mate retórico que evade a la justicia apoyándose en la amenaza latente de un motín popular. Me parece un reduccionismo enorme, la verdad. No estoy en absoluto de acuerdo en tomar un momento de tan profunda exposición teológica y convertirlo en una mera argucia retórica para escapar de la justicia o ganar tiempo. ¿Pero le funciona? Para eso, ¿no? Ciertamente es un movimiento brillante, sí, pero el propósito de la contrapregunta sobre Juan el Bautista no es la supervivencia física de Jesús. Es un juicio teológico devastador sobre la legitimidad misma de sus interrogadores. A ver. Piénsalo con detenimiento. Las autoridades religiosas tienen la responsabilidad primordial, conferida por Dios, de discernir dónde y cómo está actuando el Espíritu Santo. Ese es su trabajo. Al ponerles delante el caso innegable de Juan el Bautista, Jesús les está tomando un examen de competencia espiritual ineludible. Si esa élite es incapaz de discernir si el movimiento de Juan venía de Dios o de los hombres, o no quieren decirlo por miedo. Peor aún, si lo saben perfectamente, pero mienten en público por cobardía política para salvar sus puestos, entonces están completamente descalificados, espiritualmente hablando, para evaluar la autoridad de Jesús. Su negativa a responderles no es un truquito dialéctico para salir del paso. Es la confirmación solemne de que han perdido el mandato divino. Ya no son jueces válidos. Es una interpretación muy noble de su silencio y, desde el punto de vista del creyente, encaja perfectamente. Pero la crudeza práctica del momento, la realidad sociológica en ese patio, es que él sale ileso y ellos se ven obligados a retirarse balbuceando que no saben. Porque han sido expuestos. Exacto, frente a cientos de testigos. Ese intercambio deslegitima al poder constituido frente a sus propios súbditos. Es un ejercicio puro y duro de erosión de la autoridad institucional. Y además, la ofensiva no termina ahí. Una vez que neutraliza el Sanedrín, Jesús utiliza las parábolas a continuación como auténtica artillería pesada. Otra vez caemos en el mismo error. Esas parábolas no son artillería política, son un tratado magistral sobre la historia de la redención humana. ¿Solo redención? Absolutamente. Cuando cuenta la parábola de los labradores malvados, donde los cuidadores de la viña golpean a los siervos y terminan asesinando al propio hijo y heredero para quedarse con la finca, está trazando el mapa completo de la salvación bíblica. La viña es el pueblo de Israel. Los siervos apaleados son los profetas del Antiguo Testamento. Y el heredero, al que matan, es una predicción precisa de su propia crucifixión inminente. Cuando remata citando el Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, está explicando cómo Dios construye el reino de los cielos sobre lo que los poderosos desprecian. Su prioridad no es ridiculizar a la jerarquía ante la plebe.
Bueno, te lo concedo. La parábola de la viña es indiscutiblemente profética de su propio final, eso sin problema. Pero ¿has analizado detenidamente el nivel de agresión sociológica pura que despliega en la parábola anterior, la de los 2 hijos? Sí, claro que la tengo presente. Jesús se dirige a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, o sea, la élite moral, económica y hereditaria. Y les dice directamente a la cara: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Una afirmación durísima. Entendamos la gravedad de esto en ese contexto. Los publicanos extorsionaban a su propio pueblo colaborando con el invasor romano. Las rameras eran mujeres marginadas, excluidas de cualquier ley de pureza. Elevar a los estratos más despreciados por encima de los sumos sacerdotes no es solo una corrección amable, es un insulto social devastador que socava de un plumazo toda la jerarquía de castas del siglo I. Porque está estableciendo que la verdadera autoridad moral ante Dios no se basa en el estatus, ni en el ropaje, ni en el conocimiento académico, sino en el arrepentimiento sincero. Ya, pero... Infinita soberbia se negaron a hacer. Exacto, pero el resultado práctico e inmediato de ese mensaje es una inmovilización política total de la élite. Y la prueba definitiva de que esto es en la práctica una lucha encarnizada de poder está en la reacción de esos líderes al final del capítulo. Matero nos dice que entendieron que hablaba de ellos. Lo entendieron perfectamente. Tienen clarísimo que es un ataque teledirigido para destruirlos en público. ¿Y cuál es su instinto natural? Usar el monopolio de la fuerza. Quieren arrestarlo allí mismo. ¿Y qué se los impide? Una vez más, no es una intervención divina, es la presión en la calle. El versículo dice que temían al pueblo. Jesús ha desmantelado su autoridad, los ha humillado y los deja maniatados por el miedo a un levantamiento. La multitud funciona objetiva y prácticamente como un escudo humano. Y ahí es donde nuestras visiones se separan definitivamente en cuanto a la intencionalidad del texto. Tú ves a la multitud como un mero escudo táctico. Yo me fijo en la segunda parte de esa misma frase que acabas de citar. El texto dice que temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Cierto. La protección no radicaba en un cálculo numérico para asustar al Sanedrín. Radicaba en que la gente normal tenía una percepción espiritual aguda, de la que los líderes carecían. Reconocían a Dios actuando en directo. Ya. Y francamente, si el propósito supremo hubiera sido ejecutar una disrupción sociopolítica para tomar el poder terrenal, entonces la estrategia fracasa estrepitosamente apenas unos días después. Bueno, claro, en Getsemaní. Exacto. Se entrega voluntariamente en el huerto para ser crucificado sin permitir que sus seguidores presenten batalla armada. Pero si su objetivo era revelar una nueva autoridad espiritual eterna y dictar sentencia teológica sobre un liderazgo corrupto, entonces el capítulo 21 es un triunfo rotundo. Es el cumplimiento exacto de la voluntad divina. Bueno, yo mantengo que, independientemente del trágico desenlace en el Gólgota y de su enorme peso teológico, la evidencia textual estricta de este capítulo nos muestra, evento tras evento, una campaña de desestabilización institucional brillante y premeditada. Son herramientas activas de disrupción utilizadas con maestría. Pero, a pesar de estas diferencias de enfoque, creo que sí convergemos en un hecho innegable tras desgranar el texto. Este capítulo es la anatomía detallada de un choque frontal masivo. Sin duda alguna. Es una colisión inevitable, ya sea que lo veamos primordialmente como la irrupción majestuosa de la autoridad divina entrando para juzgar, o como un levantamiento popular que desmantela un sistema abusivo, el status quo de Jerusalén salta por los aires de forma irreversible aquí. Totalmente irreconciliable. Y eso es lo que, desde mi perspectiva, hace tan fascinante leer estos textos antiguos despojados de esa patina de docilidad artificial. Comprender las dinámicas crudas de poder, los miedos de los líderes y la genialidad discursiva de Jesús le otorga al relato un rigor intelectual increíble que a veces pasa desapercibido. Por eso recomendamos encarecidamente a nuestra audiencia que acuda al texto original y lo relea. Lean el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, teniendo en mente esta dualidad constante que hemos planteado. Hay muchísimas capas esperando ser descubiertas. Exacto. En el estruendo de las mesas cayendo al suelo, en la tensión de los sacerdotes frente al dilela,
y en el significado redentor de las parábolas. Efectivamente. Aquí no hay un vencedor absoluto en nuestro debate, ni una única manera correcta de asimilar todos los detalles. La evidencia está ahí para que cada persona construya su propia comprensión de cómo se entrelazan el mandato divino y la táctica sociopolítica en este evento histórico monumental. Así es. Al arrancar el programa comparábamos este relato con el escenario radical de un asalto físico a un banco central, intentando alejarnos de esa imagen inofensiva. Quizá el mayor desafío intelectual hoy no sea tratar de explicar cómo se podría haber evitado ese incendio en Jerusalén, sino atrevernos a mirar el fuego de cerca y preguntarnos qué estructuras de autoridad, incluso hoy en día, siguen sintiendo la onda expansiva de los eventos de aquel día. Gracias por acompañarnos una vez más en el debate. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.